Shabbat Shalom, Jabrim. Estamos aquí tomando una vez más el estudio de los himnos, salmos o Sefer Tehilim, el libro de las alabanzas como se le conoce también en algunas traducciones, pero normalmente se le llama el libro de los salmos. Después de esta pausa que hicimos con ocasión de la semana pasada con el cierre de la fiesta de Sukkot y de Shmini Atzeret, y bueno, hoy vamos a tener la ocasión de continuar. Estoy en el dilema precisamente de ver hasta cuándo extiendo el estudio, así que les agradezco en los comentarios, sea por YouTube o por Facebook, que me dejen saber pues si les gustaría que termine de explicar todos los salmos o termine con esta sección que es de cánticos y ya vendrían dos secciones más pequeñas, creo yo, y terminaríamos. Porque, a decir verdad, hay muchísimos salmos o himnos que no están clasificados, que no tienen autor tampoco, y bueno, ya por eso lo dejé como aparte, ¿no? Hemos venido a un orden lógico de oración, del Michtam, del Maskil, del Mazkir, hemos visto ahora el Shir, falta el que tiene que ver con la melodía, que puede ser un tema también interesante para la alabanza, y creo que pues ya quedaríamos al final con el resto de himnos no plenamente identificados. Así que les invito a que me dejen saber si vemos todos los 150 himnos o de pronto me sugieran algún tema, algún libro también, que es importante para saber ir llegando. También hay otro tema importantísimo que hace poco me preguntaban y tiene que ver con los métodos de exégesis y hermenéutica hebreos, que creo que de eso no hay casi nada explicado en la web ni en libros, muchos tampoco, y es un tema muy atractivo, la verdad. Entonces ese es otro que tengo allí también, digamos, pendiente, aunque puede ser que lo desarrolle como un seminario aparte, como hay otros temas que he desarrollado aparte y no en una serie de estudios de libros, como no, ¿ok? Bueno, Javier, entonces vamos a ir directo al capítulo 129. Recuerden todos que estamos en el Sefer Tehilim, en el libro de los salmos, los himnos, alabanzas, y estamos en la subclasificación que se llama Shir HaMa'alot, que es el cántico de las escaleras o de los escalones, de los peldaños, que eran, recuérdense, 15, desde el 120 hasta el 134, incluido el 120, claro está, y que eran pues los que se cantaban en el templo cuando los levitas subían desde el atrio de las mujeres hacia el atrio de Israel. Bien, entonces vamos por el capítulo 129, ya estamos terminando en breve esta sección. Y dice así, empezamos. Rabat Tzeraruni Mine Orai, Yomarna Yisrael. Aquí ya tenemos algunos elementos que comentar. Es una construcción o una pronunciación un tanto difícil. Se repite la expresión dos veces. Rabat Tzeraruni Mine Urai. La expresión Rabat es una forma femenina un poco extraña. No se suele utilizar mucho en la Torá. Y bueno, tradicionalmente se entiende que dice abundante o abundantemente, me angustiaron desde mi juventud, diga ahora Israel. Abundantemente me angustiaron desde mi juventud, pero entonces viene otra construcción difícil, Gam lo yahluli. Dice como algo parecido, diría en castellano como que, pero inclusive así no prevalecieron contra mí o para conmigo. Entonces no hay, digamos, repito, una certeza de por qué aparece Rabat. Es una expresión muy curiosa, muy rara, y bueno, se deja entender, pero no termina de saborearse, ¿no? Abundantemente se puede traducir. Ahora, cuando dice aquí desde mi juventud, esta palabra juventud o neurim es plural en hebreo, y aquí aparece con sufijo de primera persona neurai, sería mis juventudes si fuese
la traducción hiperliteral, pero estamos hablando de la juventud. Ahora, ¿qué queremos o qué se entiende con la palabra neurim o cuál es el estatus de un na'ar? Na'ar, entiéndase pues como muchacho joven. Ha habido una discusión muy interesante que ahora la voy a señalar también, porque claro, hay quienes dicen que por ejemplo María era una na'ara, una muchacha joven y no era virgen, y eso tampoco es correcto, ¿de acuerdo? Estamos viendo más bien que el concepto de na'ar tiene que ver con la condición de servidumbre. Les voy a buscar un texto en los profetas que engloba, que estaba entrando una llamada por allí, y vamos a buscarlo en el profeta Oseas, ya les voy a decir en qué versículo. Aquí, en el capítulo 11, versículo 1 del libro de Oseas, dice: Kina'ar Yisrael ba'ahavehu umimitzrayim karati livni. Dice, porque Na'ar era Israel y yo lo amé. Es decir, de Mitzrayim llamé a mi hijo. Y le decía por anticipado que esto lo extrae el escritor de Mateo, o Mateo como se le pueda llamar, y lo cita con relación a Mashiach. Y vamos, si vamos al contexto directamente, está hablando de cuando Israel estuvo esclavo en Egipto, estuvo de siervo. Entonces podemos entender cuando el himno dice: abundantemente me angustiaron desde mi juventud, desde mi servidumbre, desde ese tiempo en el que todavía no alcanzaba a tener una vida de libertad. Eso es el sentido de la palabra na'ar. Na'ar, ustedes van a cualquiera que hable hebreo moderno, le pregunta qué significa na'ar, te va a decir muchacho, muchacho joven, y na'ara sería el femenino. Pero resulta que en la Biblia, repito, esta palabra puntualiza o se utiliza más con relación a los que están en servidumbre. Y dice: diga ahora Israel. Hemos de enfatizar, mira la tremenda conexión. Por eso es que hay que entender, a propósito de lo que decía al principio, de los métodos de interpretación, ¿qué es el pesher? El pesher es una de las reglas o de vías de interpretación de la Torá que te indica que un hecho histórico se escribió, quedó registrado, pero al mismo tiempo se volvió un texto profético. Eso es complicadísimo. No tenemos algo parecido en castellano, porque la profecía, el lenguaje de la profecía es el lenguaje de la Torá. Por eso es que Pablo y otros dicen: todas las cosas que se escribieron como testimonio para nosotros, como amonestaciones para nosotros. Entonces el hecho histórico es que el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob, quien literalmente existió y fue llamado Israel, fueron sometidos a Egipto, pero allí Israel fue sacado de esa esclavitud. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con Yehoshua? Mira qué curioso, ¿no? Porque resulta que el relato del Evangelio, cuando dice que María y José, al enterarse que iban a matar a los niños, salieron huyendo y se fueron a Egipto. Y dice el escritor, como para que se cumpliese, ¿de acuerdo?, la escritura que dice: Mi Mitzrayim karati livni. De Mitzrayim llamé a mi hijo. Por eso he venido enfatizando y he tratado de construir una carretera interpretativa, una vía lógica que espero que en lo subsecuente seamos capaces de atravesarla, de transitarla libremente. Hay que cortarla el terreno, hay que aparejarlo, hay que echarle un fundamento, luego encima el asfalto, todo lo demás. Y esto lo digo con relación a la palabra hijo. A ver, que he dicho muchísimas veces que hijo no se debe tomar en el sentido de descendiente literal de un junior, sino más bien como aquel que porta o que es, digamos, titular de una herencia. En este caso, si analizamos el texto de Oseas 11.1
¿En qué sentido podemos entender que Israel es hijo de Dios? Porque él lo está diciendo, ¿no? Está hablando Hashem y dice, Mi Mitzrayim karati livni, de Mitzrayim llamé a mi hijo, literal, cualquiera lo lee, sí. ¿Cómo es Israel hijo de Hashem? ¿Lo es en el sentido como lo imaginamos en castellano? Yo creo que está claro que no. Yo creo que nadie se imagina que Israel, partiendo de Jacob, que nació de Isaac, o los descendientes de Israel, son hijos directamente de Dios. No puede ser, eso es lógico, no podemos tomarlo tan literalmente. Entonces, ¿en qué sentido son hijos de Hashem? Son hijos de Hashem en el sentido que he explicado, de ser herederos o portadores de la herencia de Hashem. Por eso dice, a mi hijo lo llamé. Entonces, si eso fue válido para un pueblo literal que fue a Egipto y salió de allí, pues mucho más válido es para aquel que vino a someterse a una servidumbre aquí en este planeta bajo las condiciones del faraón llamado Satanás, y luego de allí es llamado. ¿Me explico? Es un paralelo, y ambas son cosas reales. Ambos son hechos reales, pero no vamos a decir entonces que Jesús literalmente es hijo de Dios. ¿Me hago entender? No como lo fue Israel tampoco. Israel no fue literalmente hijo de Dios. Y en este sentido, por eso Yehoshua no es literalmente hijo de Dios. Es el portador de la herencia. El único, el más grande, el incomparable, y en quien toda la profecía tiene cumplimiento, es decir, realización. Voy a tratar de sustituir la palabra cumplimiento por realización, para que seamos capaces de comprender que la profecía se va edificando como una torre y que cada piso es una concreción de lo que se había dicho antes. Entonces Yehoshua es la gran concreción o materialización o realización de toda la profecía dada a Israel. En ese sentido es el Ben Elohim, el portador de los atributos plenos que se mostraron en la Escritura. De todos los atributos que se mostraron en la Escritura. Hoy cuando empezamos a estudiar el Sefer Bereshit, el libro de Bereshit, cuando estudiamos el sentido de la palabra Reshit, que es la primicia, que es lo primero que sale, que se muestra, el primer fruto, el primer asomo, el primer logro, la primera fuerza, el primer vigor, es eso, ¿vale? Entonces, es la demostración de algo. Y Hashem, el único y sabio Dios, manifestó o dejó ver muchísimos indicios de Reshit, como si se tratara de un gran cultivo. Aquí cultivo manzanas, aquí peras, aquí uvas, aquí higos, acá lo otro. Y de cada cultivo, en este caso, Reshit, se le llamó a las pequeñas manifestaciones de todos los atributos, mi mamá en llamar. En últimas, todos estos atributos no existen independientemente, sino que son de uno y del mismo y único sabio Dios. Así es como se debe entender. Solamente que según las circunstancias, según las personas, según la época, fue dejando un pequeño rastro. Ahora, ¿quién es el factor común de todas esas demostraciones? Yehoshua HaMashiach. Es la gran primicia que engloba a todas aquellas pequeñas muestras que se dieron. Por eso repito, en él se realiza toda la palabra que se había dado. Pongamos desde Génesis hasta Malaquías. A eso es que he venido insistiendo que se le llama Abba, que Abba no es una persona, sino es el nombre literario que recibe el plan maestro del mismísimo Dios. Por eso es que Abba era y es mucho más grande de lo que en ese momento se estaba manifestando, porque las cosas que están pendientes de realizarse
las tareas por hacer serán mucho más grandes también de las que hasta ahora se han hecho. Pero lo curioso es que sin esto que se hizo, lo otro no se puede dar. Y sin esto que se hizo, que es su sacrificio, las cosas anteriores no podrían sostenerse. Es como una grapa entre dos cosas, y todas dependen del anillo que está en el centro. Como pasaba con las cortinas del tabernáculo, ¿no? Que había que hacerle unos agujeros, unos ojales, y luego con unos corchetes tenían que unirse una con la otra para que no se, sí, para que no se separasen. Entonces el gran anillo, el gran corchete que unía las cortinas anteriores y las cortinas posteriores era el corbán. Pero esto de ser siervo Dios de su propia palabra es lo que dice en Génesis, con ocasión de lo que estamos estudiando hoy en la Parashá. Estamos viendo que todo lo hizo depender, la última garantía de él mismo. Y eso fue lo que hizo con Abraham, no teniendo otro por quien jurar, juró por sí mismo. Entonces quería vincular esto, ¿no? La juventud de Israel, el servicio de Israel y cómo se relacionó también, digamos, de una manera muy profunda, como el hecho de que Yehoshua estuvo en Egipto también y de allí fue llamado. No como el Hijo de Dios, por eso aclaro el tema, sino como aquel, repito, en quien tiene realización todo el plan maestro que se entregó a los patriarcas y a los profetas. Entonces sigue diciendo que abundantemente me angustié